Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus ambientes, reine en sus familias. Que seamos nosotros mensajeros de la paz. Queridos hermanos, quisiéramos continuar con estas charlas que ya hemos comenzado y que quisiéramos como invitarnos a evangelizarnos a nosotros que estamos bautizados. Dios nos ama, pero el pecado nos impide experimentar este amor. El hombre solo no puede salvarse. El hombre tiene necesidad de alguien. Esto es lo que en el fondo hemos querido a través de las charlas anteriores. Pero hoy yo quisiera presentarles ese que hace capaz al hombre de salvarse. Yo quisiera presentarles a Jesucristo, muerto y resucitado y glorificado, como la única solución para ti, para mí y para el mundo entero, para cada individuo. Si el hombre era incapaz de llegar a Dios, Dios llegó al hombre. Si nosotros no teníamos las fuerzas necesarias para subir a Él, Él descendió a nosotros mismos. Cuando nos había ya llamado, nos daba la esperanza en el Antiguo Testamento. Hay que ver esto, y esto es importante para todos nosotros. Cuando no había esperanza alguna de solución, entonces brilló una luz en medio de las tinieblas. Dios cumplió su promesa de salvación, que ustedes la pueden leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Por eso San Antonio María Claret decía: Jesucristo y su doctrina son el único remedio para curar los males que sufre la sociedad, porque solo Jesucristo y su doctrina pueden remediar y curar las aberraciones intelectuales, las debilidades morales y las ruinas sociales de nuestra sociedad. Las aberraciones intelectuales, las confusiones que se nos presentan doctrinales, las debilidades morales que nosotros vemos en este siglo con la droga y otras cosas semejantes, todas esas ruinas sociales de desorden, del uso del sexo fuera del matrimonio, no son en el fondo otra cosa sino la falta de Jesucristo. Es decir, la luz no brilla en los hombres porque los hombres han cerrado la puerta. Por tanto, si hay una solución para el mundo y para cada hombre, tiene un nombre, y ese nombre se llama Jesucristo. Y ese nombre significa así: Yahvé salva, Dios salva. Veamos un poquito el papel de Cristo. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Y esto es importante. Primeramente, Jesucristo vence al enemigo de nosotros, vence al demonio. Desde el momento mismo en que nuestros primeros padres pecaron y nosotros ya empezamos en la Biblia a contemplar esa historia de la humanidad, Dios nos promete la salvación. Fijémonos cómo le dice al demonio, vestido de serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el de ella. Uno de su linaje te aplastará la cabeza. Esto lo pueden leer en el primer libro de la Biblia, Génesis 3:15. La serpiente no es otra cosa que el demonio. Vemos nosotros cómo Jesús desciende de la mujer, aplasta la cabeza del enemigo. El príncipe de este mundo es echado abajo
y nada puede contra Jesús. Jesús es el único que ha vencido a Satanás y ha vencido a ese mundo tenebroso de Satanás. Por tanto, recordemos nosotros una cosa, especialmente la carta de Juan Pablo II llamada La Madre del Redentor, donde él toma un tema muy importante, que era un tema del siglo II de la Iglesia, y que los padres de la Iglesia como San Justino, San Ireneo y Tertuliano lo usaron. Un tema que ciertamente yo no sé cómo lo pudieron usar si no hubiera estado ya en la tradición, porque ellos no se conocieron entre sí y lo usaron al mismo tiempo. Lo que quiere decir que ya estaba desde la era apostólica. Una comparación entre Eva y María. Por Eva cae la humanidad, por María se levanta la humanidad. Eva conversa con un ángel, pero un ángel condenado que es el demonio. Y entonces obedece al ángel condenado y cae. Pero María conversa con un ángel que viene del cielo, el arcángel Gabriel. Y María obedece el mandato de Dios. Y entonces nos da a Cristo. Y Cristo es nuestro Salvador. Veamos cómo Jesús perdona el pecado. Veamos cómo Jesús olvida el pecado. Veamos cómo Jesús libera del pecado. Queridos hermanos, Jesús perdona el pecado. Así que por nuestro pecado todos nosotros estábamos enemistados de Dios y nosotros teníamos con Él una cuenta pendiente que no éramos capaces de saldar. Estábamos empeñados hasta lo último. Nosotros debíamos a Dios una cuenta por habernos comido el fruto prohibido, porque somos herederos de esa maldición. Y no teniendo con qué pagar, debíamos indudablemente ir al infierno. Pero Jesucristo se acercó hasta nosotros, se hizo hombre, entró por María, tomó la nota de cargo que había contra nosotros y la clavó en su cruz. El Padre, al ver tanto amor de su Hijo por nosotros, canceló nuestra cuenta. Por tanto, ya estamos en paz con Dios, porque ya nada le debemos. Hay unas palabras hermosísimas de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, y los versículos 13 y 14, que a mí me gustan leer muchas veces porque sirven de consuelo. Vosotros que estabais muertos en vuestros delitos, Dios os vivificó juntamente con Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros. Y si siguen un poquito más adelante, y la suprimió clavándola en la cruz. Nuestros pecados han sido perdonados gracias a la sangre de Cristo. A la sangre de Cristo que le pidió a su Padre cuando estaba colgado en la cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Acaso el Padre no escucharía esta oración de su Hijo amado? ¿Cómo sería posible que no la escuchara? El Padre siempre escucha y atiende la oración de su Hijo. Nada le puede negar. Por tanto, ya estamos en paz con Dios y no podemos a Él, no nos podemos acercar a Él si nosotros ciertamente no tenemos confianza en Él. Nosotros tenemos que tener confianza en los méritos de Cristo. Cristo perdona el pecado y nos da ese perdón a través de la confesión. Por eso yo invitaría a todos ustedes a acercarse al sacramento de la reconciliación. Ahí donde Jesucristo nos está regalando, nos está dando el perdón. Pero es necesario irlo a buscar. Hay aire, pero tenemos que respirar. Hay comida,
pero hay que comer. Hay sol, pero hay que abrir los ojos. Hay perdón, pero hay que acercarse al sacramento de la reconciliación. Jesucristo olvida el pecado. Dios no solo perdonó nuestras culpas, no solo perdonó nuestros pecados, sino que las olvidó completamente. Y esto es lo que cuesta muchísimo en la mente humana, en que nosotros cuando nos hacen algo no lo perdonamos, no lo olvidamos. Cuando Dios perdona, perdona para siempre. Es decir, no se vuelve a acordar nunca más de nuestros pecados perdonados. ¡Qué consuelo tan grande para nosotros! Jesucristo, enviado del Padre, tomó nuestros pecados y los arrojó hasta el fondo del mar. Los quemó en su propio corazón. Allí han quedado sepultados para siempre y es imposible volverlos a sacar. Por eso me gusta tanto ver en las familias la imagen del Sagrado Corazón, porque el corazón de Cristo es algo que nos hace pensar en lo que quema nuestros pecados, en lo que es la fuente de la misericordia. Esa imagen del Sagrado Corazón debía presidir cada una de nuestras familias. Hay unas palabras muy lindas del profeta Miqueas, que son una profecía, capítulo 7, versículo 19. Tú te vuelves a compadecer de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. Por tanto, ya no hay quien nos acuse frente a Dios. No. Dios nos había prometido a través del profeta Jeremías que en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, no solo se apiadaría de nuestras iniquidades, sino que ni se acordaría ya de nuestros pecados. Léanlo en Jeremías 31, 34 y vuélvanlo a leer para que se llenen de consuelo. Dios no tiene una lista negra con todos nuestros pecados. No, Dios perdona. Una lista negra muchas veces, como la hay así en las cárceles o en los departamentos de gobierno, la cual no será mostrada así, sino hasta el final. No, Dios perdona, Dios es misericordia. Los pecados perdonados por Dios ya están completamente olvidados y están olvidados para siempre. Dios solo tiene una cosa mala, mala memoria. Eso es lo único que tiene Dios. Y tiene mala memoria para nuestros pecados. Una vez que nuestros pecados se perdonan por la sangre de su Hijo, ya nunca más se recuerdan en el corazón y en la mente de Dios. Jamás los recuerda o echa en cara. Cuando Dios soltea y mira y busca, no, Dios quiere indudablemente salvarnos a nosotros. Él nos ve cubiertos con la sangre preciosa de su Hijo amado. Somos santos e inmaculados en su presencia. Y lo somos ya que la sangre de Cristo nos purificó. Y nos purificó de todo pecado y nos ha llevado hasta la perfección, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 14. Cristo perdona los pecados. Cristo olvida el pecado. Pero Cristo libera del pecado. Recuerden ustedes que la obra de la salvación, lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir, la obra de la salvación no se limita a quitarnos nuestros pecados. No es como una lavandería que nos lava lo que está sucio, pero que luego nosotros nos volvemos a ensuciar de nuevo. No, Dios no es así. Jesús no solo vino a quitar o a perdonar el pecado, sino vino a liberarnos del pecado, es decir, nos capacita
para ya nunca más pecar. Esta es la maravilla de la gracia de Dios. El pecado es una esclavitud, una debilidad que arrastra nuestro cuerpo. Dentro de nosotros, como les he dicho muchas veces, hay inclinaciones que vienen desde nuestro origen. Estamos tejidos con una carne y una sangre que viene con pecado. Y hay soberbia dentro de nosotros, y hay momentos de ira, y en nosotros hay momentos de envidia, y nosotros tenemos inclinaciones de avaricia, de tener más de lo que tenemos. Nosotros sentimos dentro de nosotros la gula, el deseo de comer y de gustar y de saborear y de experimentar gustos. Por eso la droga se extiende más y más. Por eso el alcohol hace los destrozos que nosotros tenemos. Nosotros, queridos hermanos, nos revolvemos por dentro con los deseos de lujuria, el sexo, los deseos de sexo desordenado fuera del matrimonio. Nosotros somos perezosos, deseando, pues, no trabajar, no ganar el sustento, el salario con el sudor de nuestra frente, sino con el sudor de la frente del otro. Hacemos el mal que no queremos y no somos capaces de hacer el bien que debiéramos. De tal manera que gemimos en ansias de nuestra liberación y de esta debilidad que nos encadena. Nos pasó como aquellos matrimonios así antiguos, matrimonios que nosotros conocemos. Desde que nacimos fuimos desposados con el pecado. Él era nuestro amo, que mandaba cruelmente sobre nosotros. Nos maltrataba, hacía sufrir y nos esclavizaba. Pero un día, al ver Jesús, al salir el Salvador, nos liberó, tomó ese pecado y lo hizo morir en su cruz. Y nosotros quedamos de esa manera totalmente libres. Y hemos quedado libres gracias a Cristo Jesús, muerto y resucitado. Una vez ya liberados de nuestro antiguo esposo, si quieren ustedes, cual una casta virgen como nos presenta la Biblia todas estas escenas y estas figuras, entonces fuimos desposados en santidad con Cristo Jesús. Y desde entonces el pecado ya no está adueñándose de nosotros, no señorea sobre nosotros. Ya no tenemos por qué obedecerle y hacer lo que nos manda. Ya tenemos una fuerza interior que nos da Cristo, con la cual nosotros podemos vencer el pecado. Si queremos abrirle la puerta a esta fuerza, que es la gracia. El pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros, ni estamos a su servicio, si nosotros nos disponemos a recibir a Cristo. No, tenemos que darnos cuenta que, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11 y versículo 2, el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros ni estamos a su servicio, sino que por amor servimos a Jesús, con quien ahora estamos desposados, estamos unidos. En Cristo Jesús fuimos hechos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, el hombre viejo murió y ahora somos completamente nuevos. Para ser libres nos liberó Cristo. Contamos ahora con la fuerza de Cristo, con la fuerza de Dios. Y es como nosotros podemos vencer al mundo, a este mundo en que nosotros estamos. Para mí siempre he podido ver y me apasiona leer los escritos de San Antonio María Claret, porque los santos son los hombres que nos inspiran.
Y San Antonio María Claret nos dice, el espíritu de Jesucristo es un espíritu de verdad, un espíritu de sinceridad y de caridad. Aborrece el fingimiento, la hipocresía y la falsedad. El espíritu de Jesucristo es todo mansedumbre y humildad, caridad y paz. Y más todavía, Jesucristo no solo es nuestro Redentor y nuestro camino, que Él mismo nos ha trazado poniéndose delante y diciendo que nos neguemos a nosotros mismos o que obedezcamos, que tomemos la cruz y le sigamos, sino también Él nos asegura que es la verdad y la vida. ¿Cómo tendríamos que acercarnos nosotros a esto? ¿Cómo debíamos nosotros darnos cuenta de lo que Jesús vale para nosotros? Qué importante es esto y cuántas veces a nosotros se nos va. No nos olvidemos nunca que Jesús es quien nos salva. Que Jesús nos salva porque vence al demonio. Jesús nos salva porque nos quita el pecado. Y nos quita el pecado perdonándolo desde adentro. Además lo olvida. Y además lo echa fuera de nosotros. Esto dice mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Porque muchos hombres quieren construir un mundo sin Cristo. Yo estoy hablando especialmente a los padres de familia, que quieren construir una familia sin Cristo y que se olvidan de Cristo y que piensan que después que se casan lo más importante es proporcionar algo material. Pues, queridos hermanos, qué equivocados están. Si no hacen una familia en Cristo, difícilmente podrán hacer algo. Imposible. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay posibilidad alguna de construir una familia. Por eso vemos tantas familias que se construyen y al mismo tiempo se desbaratan. Son miles, millones de divorcios en el mundo que muestran que no tenían la base sobre la roca. Cristo no estuvo desde el comienzo, porque si lo hubiera estado, no sentirían y no verían la desgracia que ven de las roturas. Les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.